Bienvenidos a todos, buenas tardes y gracias por estar aquí. Pati, Marta Patricia no nos va a poder acompañar por problemas relacionados con la administración escolar, ¿no? Ujú. Sí, así Académica, es. es decir, con necesidades de su función. A todos los demás, muchas gracias. Y pues ahora no vamos a tener hoy conferencista de la prepa. Ujú. Y, pero nos acompaña ahora César Guevara de la Facultad de Ciencias, ya lo Soy conocemos yo. todos, ahí está. Eh, Él suele ser un profesor creo que sí es cierto, ¿no? César, de, ¿Qué? teoría de números en la FAC, ¿no? Es una de tus materias Sí, preferidas. sí, Ujú. Bueno, y sí. sobre eso nos va a platicar hoy, pues. Adelante, César, gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya se está grabando? ¿O van a empezar? ¿Ya está? No, ya se está grabando. Bueno, Creo. Sí. déjenme, déjenme. Ay, quiero ¿Lo vas a ampliar, pero no me poner deja aquí ver el. en Es que modo me está presentación? ¿Lo vas tapando. a poner? Sí, es que quiero ampliarle, pero me está tapando el cintillo de Zoom. No me Ay, deja. siempre ocurre ese tipo de cosas. Ah, sí. ah, Espérenme un segundo. ¿No funciona con un F5 o algo así? Eh, puedes, ya creo que ya te quedó. Ahí ya, ya se ve completa. Ya. Bueno, ustedes no ven el cintillo. Yo sí lo veo, pero ustedes creo que no lo ven, ¿verdad? Así que no hay problema. No lo vemos. Bueno, pues ahora Puedes sí. disminuirlo, lo puedes disminuir, ¿eh, César? Sí, pues ahí lo dejo ya. Bueno, Ahí lo dejo. está bien. Bueno, pues les voy a platicar pensando pues en el espíritu del seminario de docencia entre facultad y Escuela Nacional Preparatoria, cómo acercarnos más a nuestros estudiantes, ciertas ideas, ciertos contenidos, cómo fomentarles. En este caso, lo que quiero hacer es explorar, es mirar en los datos, pero mirar no de la forma en la que quizá nos va a indicar un libro o el mismo profesor, sino ir llevando al joven a que se haga preguntas, a que pueda mirar más allá de lo que estaba comentando. Y al referirme a través del microscopio, es mirar la representación de los datos y que eso nos sugiere ideas, nos va sugiriendo ideas en la que después podemos plantear ya ciertos resultados. En el caso de nosotros, de los cursos con nuestros estudiantes, es tratar de demostrar, es tratar de hacer eso. En el caso de los estudiantes más jóvenes, no será tanto demostrar los resultados, sino ya es un gran avance el que exploren y que se den cuenta que de ahí se pueden tratar de inferir ciertos resultados. Veamos esto entonces, sobre la teoría aditiva, y de ahí vamos a ver ciertas exploraciones. Bueno, primero hago un preámbulo pensando en que siempre es atractiva esta parte del marco histórico, ¿no? Entonces, la teoría aditiva de los números, a la cual le llamo TAN, la TAN, ¿sí? Es la representación de enteros, como suma de otros enteros, ¿sí? Esos enteros, la representación, pueden ser vistos como potencias, pueden ser vistos como elementos de progresiones, en fin, pero el asunto es que es enteros representados como suma de otros enteros. Este perfil principalmente lo está, lo está retomando Fermat. Él es el que lo está como que formalizando más. Pero esta idea podemos pensar ya, podemos ver que viene desde mucho más atrás. Viene desde Diofanto, lo podemos encontrar con Diofanto en su obra La Aritmética. Ahí lo podemos encontrar. Fermat, de hecho, está retomando la lectura de la obra La Aritmética de Diofanto. Diofanto, bueno, es una obra, nos podríamos quedar con él, digo, toda la sesión, hablar de Diofanto y su regreso de la obra de Diofanto a la Europa renacentista en parte a través de Luca Pacioli, pasando por Fibonacci,
En fin, podríamos tener ahí toda una sesión dedicada a eso, pero no va a ser ahorita el caso. Veamos uno de los problemas, un ejemplo nada más, así por encima, un ejemplo que sería el problema 21 de Fibonacci, de Diofanto en la aritmética, que nos dice encontrar 4 cuadrados cuya suma aumentada en la suma de sus lados sea un número dado, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es un x al cuadrado más y cuadrada, z, w respectivamente al cuadrado, más lo que serían los lados, pensando en una aritmética en un contexto geométrico. Todavía no era una álgebra, no era como, que sí eran como los inicios, sí eran como una base, pero todavía no se le podía considerar, por eso iba muy en un contexto de la geometría. Todavía, por eso es que Diofanto nos plantea más la suma de sus lados. Por eso es x, y, z, ¿sí? La suma de los lados. Bueno. Fermat, cuando lee la obra de Diofanto, la obra que ya regresa toda una historia ahí, la obra ya logra regresar a Europa, es traducida, en fin, y Diofanto tiene una versión en latín. Y es la famosa obra que anotó Fermat, donde dejó sus anotaciones, muchas anotaciones. La más famosa, sabemos, la de donde viene el último teorema de Fermat, que conocemos. La más famosa de todas. Pero dejó cerca de 30 anotaciones. Y bueno, fue muy la costumbre de que dejó cerca de 30 y la mayoría siempre dijo, bueno, tengo la solución, pero no me cabe, o tengo la solución, pero voy a escribir un libro dedicado a esto. Y esta que voy a mostrar ahorita, fue otra de las anotaciones que se inspira precisamente en este problema. Fermat lee el problema y deja esta anotación que aquí ya es en una edición impresa que después publica el hijo de Fermat con las anotaciones de su padre. ¿Qué dice la anotación que corresponde a este problema? La anotación dice, y lo pongo entre comillas para respetar a Fermat en lo que dice. Dice al margen del problema de Diofanto. Dice aún más, hay una proposición muy bella y completamente general que hemos sido los primeros en descubrir. Y dice que todo número es triangular o bien la suma de 2 o 3 números triangulares, cuadrado o la suma de 2, 3 o 4 cuadrados, y así pentagonales, hexagonales, septagonales, y así para cualquier poligonal, ¿sí? Cualquier entero, dice él, puede ser representado como suma dice, a lo más, diciéndolo ya en otras palabras, si es pentagonal, a lo más 5 pentagonales todos. Muchos podrían ser de 4, de 3 y así. Pero entonces, todo número puede ser representado como suma de triangulares, de cuadrados. Es un I, no es un O. Ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces, esto ya es un inicio de lo que es la representación aditiva, es decir, como sumas. Es un gran resultado que nos plantea Fermat en los márgenes de la obra de Diofanto. Es un gran resultado de todo número se representa en términos de números poligonales. Un gran resultado que fue retomado después por los grandes de la época y hasta la fecha. Hasta la fecha se sigue trabajando en problemas que se extienden a partir de esto, hasta la fecha. Yo ahorita quizás si da tiempo les cuento un poco más de esto. Ya Paco, Jesús habían expuesto cosas en el seminario, vi los videos, ya tenemos ahí cosas vinculadas a poligonales, incluso una figura muy semejante. Pero lo que aquí que tenemos, bueno, tenemos la representación de los poligonales, pero también ya tenemos la representación, la forma algebraica de los poligonales. Para los triangulares ahí está la forma, cuadrados, en fin, hasta hexagonales, aquí tenemos. Para la época de Diofanto, aunque no estaba la representación explícita algebraica, sí estaba ya la base puesta, porque cualquiera de los poligonales es finalmente la consecuencia de la suma de elementos de una progresión aritmética. Eso es, y lo deja Diofanto, Diofanto deja ya la base puesta, se puede ver en su obra La aritmética.
bastó ya después con la anotación y reescribir todo, retomarlo, que es lo que empieza a hacer Fermat. Pero en fin, ya tenemos ya teníamos para la época de Euler, ya se tenía muy clara la representación algebraica. Ya se tenía todo clarísimo. Que estas eran las representaciones. Entonces, al tener la representación algebraica, que esta es la forma general ya de la algebraica, entonces, ¿qué tenemos? Todo número, ¿sí? Se puede representar, es decir, el késimo número de orden poligonal m más 2 es este. Es decir, la m que tenemos acá, la m que no he usado mi lápiz, por cierto. La m que tenemos acá finalmente es lo que va a ir variando si m es igual a 1. Entonces, el 1 más 2 es porque tenemos 3, esos son los triangulares. Para m igual a 2 son los cuadrados, m igual a 3 tendremos los pentagonales. Y en fin, con esto podemos generar la forma general, que es esta, que finalmente es la que nos da lugar a estas. Pues esto dio, el problema de Fermat ya después fue retomado y se empezó a demostrar. Lagrange, por ejemplo, demuestra que en efecto todo número es una suma de 4 cuadrados, todo número es suma de 4 cuadrados. Gauss demostró que todo número es una suma de 3 triangulares. Allá abajo está la nota, donde pone muy al estilo cuando termina la demostración, muy al estilo del Eureka de Arquímedes, cuando termina, ya están las figuritas, los 3 triángulos. Porque es muy atractiva la representación incluso con las figuritas. El mismo Euler lo hace en su correspondencia con Goldbach. Mucho de lo que escribía referente a estos temas usaba las figuras, sobre todo cuadrados y triángulos. Ya hacer pentágonos y hexágonos pequeñitos, no, ya era un problema. Pero en el caso de triángulos y cuadrados, sí gustaban mucho ellos todavía de escribirlo, y así ellos ya sabían y se ahorraban la escritura algebraica de estarlo haciendo así. Pero ellos ya sabían, entonces el mismo Gauss lo hace cuando lo demuestra. Pues como pueden darse cuenta, la demostración fue avanzando lentamente, pero de manera firme, desde que lo plantea Fermat, de que todo número es una suma, todo número es una suma de poligonales, ¿sí? Se fue tardando, pero llegó Cauchy, llega Cauchy y demuestra de manera general que en efecto sí se podía. Sí se podía y ya se concluye finalmente, se empieza a cerrar esa parte de la nota que deja al margen Fermat en la obra de Diofanto. Pero hasta ahorita nuestros alumnos nos podrían preguntar, bueno, ¿y dónde está la exploración? Me está dando usted, profesor, finalmente una clase de historia. No, ahorita hacia allá vamos. ¿A qué va a ir esa exploración que decía? Veamos un ejemplo aquí, por ejemplo, el número 42, donde podemos ver que el 42 es una suma de 3 triangulares. Ahí está, el mismo, por eso hace rato dije es un I. Entonces el 42 suma de 3 triangulares, ahí están. El 42 suma de 4 cuadrados. El 42 de 5 pentagonales. Ahí está. Y así nos podríamos ir a 6 hexagonales, 10 decagonales, cada número lo podemos llevar a esto, cada uno. Pero aquí es donde nos podemos empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, una sería la cual no la voy a abordar aquí, por el tiempo sobre todo, ¿podríamos pasar a más dimensiones? Es decir, hasta ahorita estamos hablando de representación de cada entero como suma de poligonales, es decir, figuras en 2 dimensiones. Podríamos pasar, por ejemplo, a tetraedros, a cubos, números cúbicos. Y al decir números cúbicos es tomar sus vértices y sumarlos. ¿Podríamos pasar a 4 dimensiones? Pues sí, sí lo podemos hacer. De hecho, es parte de lo que se sigue trabajando actualmente. Actualmente se habla de los números Polito. Esto se ha ido extendiendo a más dimensiones y hay resultados maravillosos, pero no me voy a esa parte. Pero siempre es atractivo que nuestros jóvenes escuchen la 4ª dimensión y todo esto. Y yo creo que les es atractivo. Y si uno les muestra figuras,
donde al menos les pongamos un ejemplo de lo que ahorita digo, pero llevado quizá a la figura inmediata de la cuarta dimensión, lo que sería la extensión del tetraedro. Es atractivo. Pero no, vamos a preguntarnos aquí, para la exploración, ¿qué pasa con la cantidad de representaciones? Porque ya vimos, bueno, todo entero es una suma de 4 cuadrados. Está bien, todo entero. Ahí está, por ejemplo, el número 204. Es una suma de 4 cuadrados. ¿Pero la representación es única? ¿Es única la representación? Pues no, resulta que no. No tiene por qué ser única. Para números muy pequeños, pues sí podría ser única, muy pequeños. Pero en la medida que va creciendo el entero, y ni siquiera es muy grande, vean, 204 ay, no es un gran número. Algunos dirán, hiciste trampa porque usaste al cero. Sí, sí. Que este número podría entrar, que lo voy a ver después, en los que son representables como suma de 3 cuadrados. De 3, pero ahorita sigamos en 4. Entonces vemos que no es única. Aquí tenemos varias representaciones, tenemos 7 representaciones del 204 como suma de 4 cuadrados. Y lo mismo podríamos cuestionarnos para las representaciones como 3 triangulares, como 5 pentagonales. ¿Será única? Pues no, todo parece indicar que no. No es única la representación. Entonces, ¿por qué no explorar? Ahí es donde podemos empezar a preguntarnos, a ver, ¿por qué no exploramos la cardinalidad, es decir, el número? No en sí ahorita, no, en primera instancia, no la suma como tal, no, sino la cantidad de representaciones. Es decir, esto. Pensemos como en una función. La función que nos dice la cantidad de representaciones, que en este caso, S de 204 es 7, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si pensamos entonces en una función, que obviamente no es una función continua, porque está siendo evaluada solamente en enteros, ¿sí? Entonces, sí podemos tratar de representar, ver la gráfica. Claro, en este caso, echar a andar las computadoras, generar una base de datos enorme, para que le podamos dar un número y nos arroje su cantidad de representaciones, pero más que eso, que nos arroje en rangos grandes el conjunto de representaciones. Entonces, imaginemos el conjunto de puntos que se nos van a generar. Imaginemos el conjunto de puntos. Si tenemos el eje de las X, nuestro eje de las Y, y decimos, pues aquí tenemos al 204 y por aquí tendríamos al número 7. Pero así todos los números enteros y empezaríamos a tener una bola de representaciones de puntos. Como que se antoja que la representación uno dirá, híjole, es que no hay, tal parece que no hay relación entre la cantidad de representaciones como suma de 4 cuadrados de un número y el número como tal. Como que esto suena que va a ser algo caótico. Una bola ahí de puntos. Veamos la gráfica. Esta es la gráfica. De entrada, uno la ve y uno se sorprende cuando uno ve que uno dice, a ver, no, de entrada no se ve caótico. Se ven cúmulos, se ven franjas de cúmulos. Entonces, no es algo así que es un caos de puntos. No, no, dice, lo vemos y decimos, aquí hay algo. Los enteros sí tienen un vínculo con sus representaciones como suma de 4 cuadrados, sus cantidades. Entonces, aquí es cuando yo les digo a los jóvenes, a ver, exploremos y empecemos a ver que aquí es cuando hablo del microscopio. Cuando podemos empezar a acercarnos, por ejemplo, este programa lo hemos estado desarrollando en la facultad precisamente para que nos dé datos, nos arroje mucha información en cuestiones de teoría aditiva de los números. Aquí podemos movernos en un rango entre el 1 y el 150,000. Y cada punto verde nos representa su cantidad de representaciones como suma de 4 cuadrados. Entonces, lo vemos y no es algo ya caótico.
Veamos, por ejemplo, esto es acercarnos. Aquí estamos entre el número 135,000 y el 150,000. Pues con mayor razón, vemos cómo se empiezan a generar bandas. Vean la banda de en medio, la franja, pareciera que está así hasta muy, muy acotada por abajo. Y así empezamos a ver cómo se parten unas abajo y hay hasta una franja casi, casi en blanco, casi la podemos empezar a ver. Y si esto lo aumentáramos ya no hasta el 150,000, sino si lo llevamos hasta el 10 millones, seguro se van a partir en franjas muy bien definidas, que se van a separar incluso. Se van a separar. Veamos ciertos conjuntos de números. Es cuando seguimos viendo con nuestro microscopio, cuando le vamos pidiendo, a ver, dame, por ejemplo, estos números. Aquí pensando en que podríamos clasificar a los números, por ejemplo, en los enteros, lo que diríamos que nuestros jóvenes en la prepa a lo mejor no les podríamos hablar de un módulo o de una clase residual, clase de equivalencia, pero sí quizá les podemos decir que los enteros los podemos ver como conjuntos de números, los 6K, los 6K más 1, los 6K más 2 y así hasta los 6K más 5, podríamos decirle a nuestros jóvenes. Y decirles, a ver, de los números, los 6K más 1, le pedimos a la computadora, ilumíname en azul, cuál es su cantidad de representaciones de cada número 6K más 1. Y miren, es sorprendente que los 6K más 1, su cantidad de representaciones como suma de 4 cuadrados, es los que están pintados en azul. Es decir, están muy, muy bien definidos ahí, muy bien alojados y casi la mayoría, pues en una primera franja, pues que así a ojo aquí, así nada más a ojo, digo una franja ahí como de 1 centímetro de grosor, ¿no? Y si todavía lo vemos más, pues está como en una de 3 milímetros, todavía más abajo. Entonces aquí es cuando nos podemos empezar a preguntar y llevar a nuestros jóvenes a preguntarnos cosas y tratar de conjeturar que en este caso estamos hablando de suma de cantidades de suma de 4 cuadrados. Pero ellos quizá podríamos llevarlos a decir, a ver, pregúntense cosas de conjuntos de datos, a lo mejor de situaciones sociales o de situaciones de productos que se venden en los supermercados, en fin, de muchas cosas. El estudio de los datos, que ellos escuchan cada vez más, ¿sí? Lo del Big Data, lo de términos así, aunque todavía no saben quizá qué es, pero ya empiezan a escuchar lo del data mining, todo es lo de la minería de datos, empiezan a escuchar mucho de eso. Entonces es buscar. Hay que tener cierta intuición, de que decir, a ver, posiblemente hay algo por aquí. Y posiblemente uno dice, no, no hay nada por aquí, y resulta que a lo mejor sí, sí lo hay. Déjenme mostrar más cosas. Esta a mí es de las que me gustan. Yo cuando lo vi por primera vez, cuando graficamos, los primos, por ejemplo, le pedimos a la máquina, dime solamente de los números primos. Dime su cantidad de representaciones como suma de 4 cuadrados. Nada más los primos. Y son los que están pintados en rojo. Los primos nada más. Eso nos sorprendió muchísimo. Muchísimo. Este es en el mismo aumento. Ya se imaginan, cuando lo llevamos, por ejemplo, de 135,000 a 140,000, se ve bien definido, se pueden estudiar más, se puede ver muchísimo más. Entonces, aquí en estos casos, sí, no nos deja de sorprender. Y claro, ya luego pasamos a tratar de demostrarlo. ¿Por qué están los primos ahí? Bueno, no los primos, su cantidad de representaciones, ¿por qué está tan bien definida? Es sorprendente. Y bueno, terminamos metiéndonos con triple producto de Jacobi,
con una bola de cosas que finalmente se mezclaban con teoría modular, en fin. Pero a nuestros jóvenes, a lo mejor los podemos ir motivando, sorprendiendo un poco, de que vean cómo podemos explorar y encontrar, y después a partir de eso tratar de conjeturar, de crear nuevos resultados. Yo creo que eso los puede, que es mucho de lo que se hace, por ejemplo, ellos lo ven en cuestiones del deporte, que cada vez ya se está tratando. Yo he leído artículos de esto, de que cada vez hay más manejo de datos, más para que se puedan hacer predicciones sobre juegos, sobre alineaciones, pero es manejo de datos, mucho manejo de datos. En México creo apenas ya se empieza a hacer. En Europa ya lleva tiempo haciéndose, ya lleva mucho. Sigamos. Fíjense, en el caso de los primos, que aquí está la franja de en medio, ¿sí? Ahí está la franja de en medio. Un pequeño ejemplo que tendríamos aquí, por ejemplo, el primo 1013, tiene 29 representaciones como suma de 4 cuadrados. El entero que le sigue, el 1014, tiene 53. Se va muy arriba. Y el número 1000, se me está tapando la franja, yo mismo no veo. Bueno, el número que sigue, creo que es 16,016. No me acuerdo el dato, creo que son 10, algo así, es que me tapa, no lo veo. Pero se va para abajo. Sí, Se va muy 10. abajo. Y lo que es, pues finalmente lo que estoy diciendo aquí teníamos un primo, luego teníamos uno que se iba muy arriba inmediatamente, y uno que se va muy abajo. Es que me tapa esta cosa. Y uno que se va muy abajo, muy abajo. Entonces, así están oscilando. Ahorita porque ya no voy a representar, pero el programa también nos arroja de cómo lo va haciendo como un electrocardiograma, que van apareciendo los números así, el recorrido va haciendo cosas así, y también hay patrones en el recorrido de aparición donde muestra las líneas guía. Bueno, sigamos en estas exploraciones. Pero fíjense, en la exploración también podemos ver que hay números, algebraicamente lo sabemos, está demostrado, que así como dijimos que todos los enteros son suma de 4 cuadrados, también sabemos que hay varios conjuntos, llamémosle clases que son suma de 3 cuadrados, o sea, clases enteras de números que son suma de 3 cuadrados. Aquí no podemos decir que todos son suma de 3, no, pero sí hay conjuntos bien definidos que son suma de 3 cuadrados. Por ejemplo, el 261, suma de 3 cuadrados. Entonces tendríamos toda una cantidad de números que son suma de 3. Pero aquí podemos también explorar y decirle a nuestros jóvenes, a ver, demos un giro. Así como dijimos que antes exploramos la cantidad de representaciones, ahora exploremos a los números, pero geométricamente. ¿Y a qué me refiero geométricamente? Déjenme regresar un instante a esta. Bueno, esta misma. Aquí, ¿qué teníamos? El suma de 4 cuadrados. Pues aquí pudimos haber dicho, a ver, veamos al número 113, por ejemplo, como ahí están sus 29 formas. Pero podemos decir que cada una de esas formas a la vez me está representando puntos sobre una esfera en 4 dimensiones. Puntos enteros primos, llamémoslo. Es decir, en la primera forma que tenemos acá, en esta primera, podríamos decir que el número 16, 17, 18, 22, pues me representa un punto sobre una esfera en 4 dimensiones. Es decir, tendríamos 29 puntos sobre una esfera en 4 dimensiones. Pero a nuestros jóvenes, híjole, en este momento les podemos hacer que pierdan el ánimo porque van a decir, sí, ¿cómo veo la esfera? Y no nos vamos a meter con nuestros jóvenes preparatorianos a decirles, pues mira, no, pero sí lo podríamos empezar a hacer con las representaciones en 3. Los que sí son representables como suma de 3 cuadrados, aquí sí podríamos hablarles de una esfera.
de una esfera y decirles que estos son los puntos enteros primos sobre una esfera. Y todavía más, podríamos hablarles que son sobre el primer octante, porque igual podríamos pensar en los negativos, pero pensemos solamente en los positivos. Entonces podríamos decirles, miren, podríamos tener ciertos puntos que están viviendo, bueno, en este caso son 4, ciertos puntos que están viviendo sobre la cáscara de la esfera, puntos enteros y además primos. Ah, no, perdón, estos no son los primos. No. Ya me estaba yendo a la otra. Es que de hace rato dije primos. No, porque voy a hablar en otra representación que sí son puntos enteros primos. Porque voy a hablar en algo de la conjetura terciaria de Goldbach también. Pero no, aquí son enteros, puntos enteros, ¿sí? Entonces, lo que sí podríamos empezar a reflexionar es, ¿qué podríamos tener aquí? Podríamos tener, si empezamos a unir con círculos máximos, podríamos empezar a hablar de polígonos esféricos. Veamos este otro caso que tenemos 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos sobre la esfera. Y aquí incluso, si pensamos en un polígono, híjole, nos meteríamos aquí quizá en un lío para estudiarlo, porque a lo mejor decimos, ay, ¿qué polígono elegimos? Y aquí es cuando decimos, tratemos de elegir mejor un polígono convexo, pero entonces hablaríamos de lo que son las envolventes convexas esféricas. Una envolvente. Es decir, donde me van a quedar puntos interiores. Aquí me quedarían puntos interiores. Pero bueno, finalmente, ¿qué estoy diciendo? Tomemos los puntos y veámoslos sobre una esfera. Eso es finalmente lo que quiero decir en este momento. Eso que al inicio decíamos, la cantidad de representaciones, ahora veámoslo desde el otro lado. La esfera y sus puntos, y a partir de ahí podemos formar polígonos sobre la esfera y empezar a trabajar esos polígonos. Así como trabajamos los puntos que vimos en el caso anterior, los puntos en la representación, los puntos verdes, ahora es trabajar los polígonos, donde cada polígono me está representando o está asociado a la cantidad de representaciones. A eso está asociado. Entonces, a esto me voy refiriendo con, vamos explorando, vamos viendo qué es lo que nos permite. Pero son cosas que tengan que ser viables. O a lo mejor no, quizá, A lo mejor es dejar a los jóvenes que exploren y a ver qué sale. A ver qué sale. Y en este caso es algo en lo que se está usando el cálculo en cómputo. Pero ellos a lo mejor de otra manera también, a lo mejor dentro de sus posibilidades. Aparte ya hay un montón de aplicaciones que ellos pueden usar, que aplicación libre, o Wolfram tiene un montón de aplicaciones que se han desarrollado que son de uso libre, donde pueden manejar datos, pueden ver datos, un montón de cosas, montón. O en la misma red hay un montón de ejecutables y sin que los tengan que bajar, ejecutan dentro de la misma web, donde les calculan cosas maravillosas, pero es irlos, yo creo que los podemos llevar a que exploren, a que encuentren todo esto. Déjenme mostrarles otro caso, que es en el que me estaba adelantando cuando dije los puntos enteros primos. Este sí va a tener que ver con puntos enteros primos. Este sí porque se refiere a la conjetura terciaria de Goldbach. La conjetura terciaria de Goldbach, acuérdense, aquella que nos dice que todo impar es una suma de 3 primos. Y ahorita digo haciendo un lado que si ya prácticamente quedó demostrada la terciaria y que la binaria está en eso, ahorita supongamos que lo es. Supongamos que no falla y que tenemos
que cada entero impar, perdón, lo podemos ver como una suma de 3 números primos, ¿sí? Que se pueden repetir y todo. Como está el caso aquí del número 33. Aquí está. Tenemos al número 33 y ahí está sus representaciones como suma de 3 primos. Ahí está. Ahí está la representación, ¿sí? Las representaciones. Y también nos hacemos la pregunta de la cantidad, así como lo hicimos en el de 4 cuadrados, ahora le llamamos g y de n a la función que me dice cuántas representaciones tiene, ¿sí? En este caso, g de i 33, que puse n, pero es 33, es igual a 9, ¿sí? Es igual a 9. Y lo mismo nos preguntamos, ¿cómo será la función g de n para los impares? Para los números impares, ¿cómo es la representación? Fíjense que para los pares, que es la conjetura binaria, esa es la que se conoce, que es el conocido cometa de Goldbach. Eso lo calcularon hace tiempo y se puede encontrar la gráfica. Si le dan cometa de Goldbach, encuentran la gráfica. Esa la encuentran, es más común. Nosotros, dentro del programa que hemos desarrollado, calcula el cometa y calcula un montón de cosas, y entre esos también calcula la terciaria, la conjetura terciaria. Y la terciaria, pues en un inicio, como conocíamos el cometa de Goldbach, ya lo conocíamos, entonces llegamos a pensar que la terciaria, pues nos iba a generar algo parecido, que ni se las he enseñado, pero de hecho tiene similitudes a la de los 4 cuadrados. A la de los 4 cuadrados. Tienen parecido. Y dijimos que para la terciaria, dijimos pues va a ser algo parecido. Y no, nos sorprendimos muchísimo. Para la conjetura terciaria de Goldbach, la función g de n, es decir, n impar, esta era la representación. Yo hasta la fecha la veo y es algo que me deja maravillado, porque digo, es un asunto aditivo, pero a la vez es un asunto de una cardinalidad. O sea, como que no podría haber mucha relación. Pero cuando vi la gráfica y ver que desde el inicio se empieza a bifurcar, bueno, desde el inicio estaba bifurcada y después cada una de las ramas se empieza a bifurcar. ¿Cuánto tiempo me queda? Un cuarto. Perfecto. Entonces, desde el inicio se empezaba a bifurcar. Ver esto en la computadora era muy sorprendente. Y les digo, sigue siendo sorprendente para los que estamos en esto. Y los primos, aquí sí podíamos decirle que me diera de los primos directamente, porque eran los impares. Y en la terciaria de Goldbach, pues los primos, pues entran todos, bueno, salvo el 2, entran todos, pues son impares. Entonces lo que le dijimos a la computadora y se programó es, dame los primos, dame la cantidad de representaciones de cada primo como suma de 3 primos. Es decir, los primos vistos como sumas de primos. Y resulta que era la cota superior y todavía más. Haciendo un zoom, el microscopio que le llamo, resulta que se van como en una vía. Como si fuera una vía de tren ahí medio chueca, claro, pero ahí van paralelamente. Ahí van. Entonces, es cuando decimos, y les decimos, yo hasta la fecha les sigo diciendo a los jóvenes, les digo, tal parece que no hay casualidad, tal parece que las relaciones matemáticas ahí están, tal parece, simplemente hay que encontrarlas. Y hasta que aplicamos el Zoom, hasta que todo esto, encontramos estos vínculos. Lo demostramos, bueno, parte todavía no está demostrado, tenemos mucho por demostrar, pero parte tenía que ver con, logramos avanzar en por qué se partía mucho de esto y tenía que ver
todo era la base aritmética modular. Todo esto. Teorías de Ramanujan, mucho de eso. Y era algo muy laborioso. Pero si no lo veíamos así, imaginarnos esto en lo teórico nos era prácticamente imposible. Yo creo que a nuestros jóvenes, si les digo, no tiene que ser forzosamente en esto, pero puede ser en otro manejo de datos, que llevarlos a que exploren, que descubran, así como nosotros nos hemos sorprendido de mucho de esto. Y fíjense que hicimos lo mismo que lo que estaba yo planteando hace un rato en lo de la esfera. Lo hicimos también, así ya lo hicimos en lo que es la representación terciaria, que dijimos, bueno, si tenemos la representación terciaria, por ejemplo, arriba decíamos, tenemos al número 33, que es igual a 11 más 11 más 11. Pues dijimos, pues bueno, veamos la representación de esta forma, y eso que es, pues finalmente es un plano. Esto es un plano, donde tenemos fijo, en este caso, al número 33. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Pues bueno, lo que tenemos es un plano y tenemos puntos enteros primos, ahí sí que me estaba yo adelantando hace rato. Tenemos puntos enteros primos sobre ese plano que representa a la terciaria de Goldbach. Y así para cada entero tendríamos un plano que tiene ahí alojados los puntos enteros primos. Por eso es que aquí en la figura tenemos ahí como unos planos paralelos. Entonces pensábamos, pues veamos a los puntos para cada plano, los puntos que representan. Pero después dijimos, bueno, ya tenemos los puntos. ¿Qué hacemos? Pues ya tenemos a los puntos, veamos un polígono, pero dijimos, a ver, se nos va a enredar la vida si lo vemos desde el inicio sobre el plano. Hagamos una proyección, dejemos caer los puntos sobre uno de los planos coordenados. Y dijimos, bueno, dejémoslos caer sobre XZ. Entonces tenemos puntos ya en R2. Y al tener los puntos en R2, dijimos, en este caso es para el 39. Dijimos, bueno, ahí tenemos los puntos. Veamos el polígono, pero dijimos que no puede ser un polígono. Bueno, sí podía ser. Sí podía ser y trabajarlo por otra vía, quizá vía el teorema de Fick o algo así. Empezar a trabajarlo. Pero decidimos que nos íbamos a las envolventes convexas. Y trabajamos con envolventes convexas. Y el primer resultado que obtuvimos con envolventes convexas es que la envolvente convexa siempre tenía un área que era un entero, un área entera, siempre es un área entera. Eso fue un primer resultado que dijimos, pues está. Y luego empezamos a trabajar sobre dentro del envolvente, los puntos que quedaban internos, los que eran frontera, y todo eso. Y ahí hicimos también, vimos cómo se comportaba la función, que aquí ya no la traigo, pero una función que era la función área. Entonces dijimos, bueno, para cada número entero, ¿sí? Para cada número entero impar, porque estamos en la terciaria, impar, calculamos el área de la envolvente, ¿sí? Y empezamos a ver también ciertos comportamientos muy estables. Y lo mismo hicimos, todo esto que estoy aquí mostrando para la terciaria, también lo hicimos con la binaria y nos generó una serie de cosas muy bonitas. Entonces, ¿por qué se me bota? Ahí está. Entonces el asunto es que si seguimos explorando, cada vez nos va llevando a más y más resultados por demostrar, por entender, y siempre que nos acercamos a ver los datos de diferente manera, con diferentes herramientas, nos damos cuenta que algunos ven otras cosas que no vemos otros. Incluso hay datos que ya dijimos, hay que trabajarlos desde el punto de vista fractal, desde otros puntos de vista. Nos ha sucedido que hay otros compañeros que desde otro punto de vista
ven el programa y dicen, ay, a lo mejor esto se puede manejar, o vean los rizos que se forman con tal cúmulo de puntos. O sea, es una cosa que no se termina, pero que estamos partiendo de algo que en cierta forma es muy elemental. Por ejemplo, en este caso, la representación de un impar como suma de 3 primos. Es algo que nuestros jóvenes pueden asimilar rapidísimo, rapidísimo, y de ahí irlos llevando a explorar, y así hasta que ellos mismos vayan descubriendo cosas. Y eso es lo que quería platicarles, y parte de lo que estoy haciendo en la facultad. Bueno, pues eso es, ya les dije. Muchas Ya me gracias. callo. Excelente plática, muy bonita, muy ilustradora, digamos, de cosas que con pocos elementos, no, desde el punto de vista teórico, nos puede llevar a practicar mucho lo que es la investigación en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Yo puedo preguntar algo, profesor? Por supuesto, cualquiera. Adelante. Sí. Oye, profesor, yo no había visto tu plática, pero tú estás trabajando algo acerca de, por ejemplo, de esto que estás haciendo en la relación, por ejemplo, precisamente de cómo encontrar las partes, por ejemplo, de un material, por ejemplo, en algún microscopio electrónico de alta resolución, porque me parece que va más o menos enfocado por ahí. Y por ejemplo, tratar de encontrar lo que en la física de la ciencia de los materiales llaman los índices de Miller y todo ese tipo para identificar los materiales. Me parece que así más o menos va enfocada ese tipo de trabajo que estás haciendo. Me parece tu opinión me parece acertadísima, porque en la práctica no lo he vinculado a cuestiones de la física. Lo he estado vinculando a cuestiones fractales. Ya hemos trabajado algunas cosas con los bulbos de Mandelbrot, acercándonos cada vez más, pero, y de la inspiración, pues a lo mejor algo viene, porque yo de muy joven, muy joven, tenía, bueno, todavía lo tengo, un microscopio, me encantaba estar mirando. Iba yo a los charcos, y tenía mi pipeta y sacaba ahí del agua más verde que había, y la ponía para mirar. A lo mejor de ahí me viene también esa inquietud de mirar, y siempre pensé del microscopio de las matemáticas, y el cómputo pues no lo da. Y en lo que tú dices, bueno, es directamente también el microscopio electrónico, en las cuestiones ya de la física, ¿sí? Sí. Bueno. Si quieres dejar de compartir, César, para ver si hay más preguntas. Porque luego están levantando la mano y no sí, no vemos. Ya, sí, yo tampoco me veía. Sí. El chat no lo he visto. En el chat hay preguntas. Yo pierdo la vista del chat. Pierdo la vista del chat cuando abro la pantalla. A ver, déjenme ver el chat. Del chat. Ajá, bueno. Yo tengo una pregunta. Adelante, sí. Gabriela, por favor. Maestro, ¿será posible que me pudiera proporcionar un correo? Porque estoy interesada en lo que usted hace, a ver si lo puedo aplicar a lo que yo estoy haciendo. Sí, además es que medio se cortó cuando me dijo si le podía proporcionar, ¿qué? Es que ahí su correo electrónico. Correo. Ah, claro, ahorita lo pongo en el chat. Ahorita gracias. No hay de qué, maestra. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, supongo que ya viste el chat. En eso ando, sí, lo estoy viendo. Les pareció muy interesante. Creo que ha sido... Sí, Gabriel, lo que dice de los politopos. Los coreanos han trabajado cosas y siguen haciéndolo sobre los números politopo, porque ya es extender a n dimensiones. Sí, es extenderlo. ¿Sí? Oye, es más, Gabriel, tú fuiste sinodal de Ernesto, ¿te acuerdas? Tú fuiste sinodal y ahí venía algo de los números decagonales. Sí, de hecho leí su tesis. Sí, fuimos ahí sinodal. Ahí venía algo de los decagonales. Esa parte
De hecho, por eso Impresionante. ahorita que platicaste de eso, pues me vino a recordar la lectura de su tesis. Ah, pues aquí dices algo. Ah, hay dos manos levantadas. Sí, 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 Sí. A ver, ¿Quiénes Tú eres son? la moderadora, Sergio, a ver, Sergio. Y luego Gina. Gracias. Es corta. ¿Cuál es el software, el programa con el que tú graficas y metes precisamente las variables, las variantes para generar las preguntas? No, el software es totalmente creado para el grupo, ¿sí? Se ha desarrollado con Visual Basic, Eso. unas partes se trabajan en C, pero Visual Basic es la base, ¿sí? Eso es. Para alimentar las bases de datos, tuvimos que variar la metodología, pero ya cuando vimos la mejor forma, la forma más óptima, fueron meses porque no Creo. pudimos acceder a la supercomputadora, pero fueron meses de estar alimentando las bases. Por eso es que ahora arroja el dato en segundos. Cada vez que se le pide algo es en cuestión de segundos. Pero fueron meses de alimentarlas. Eso es. Okay. ¿Sí? De que hiciera Gracias. los cálculos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Consume mucho tiempo los cálculos? No, porque como ya están alimentadas las bases, Ah, no, ok. son segundos, pero Es decir, en segundos una de... computadora común se puede hacer, digamos. Sí, 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 ejecutar el programa, ya con las bases de datos Sí. ya están alimentadas en el disco duro, sí, ya es rapidísimo. Pero Bien. si no estuvieran las bases de datos y se le arroja que aviente el que empieza a hacer el cálculo, no, pues podrían ser días. Ya. Bueno, en una super a lo mejor podrían ser minutos, pero en una computadora común como las de nosotros, no, Gina sería tiene una muchísimo. pregunta. Gina. Sí, bueno, quería primero pues felicitarlos por la creación de este software. Gracias. Pues está padre, sí. Está padre. Y otra un poco pues para la enseñanza o así, como la importancia de la tecnología, ¿no? Aquí, porque si tú haces estas gráficas como del 1 al 10 a mano, pues no vas a ver nada, ¿no? Es la importancia de poder manejar tantos datos y poderlos graficar, no sé, ahí pusiste uno del 7 al 15,000 o algo así, y entonces ya ahí ves el patrón, ¿no? Entonces puedes ampliar o encoger según qué quieres ver, ¿no? Por ejemplo, tienes la línea de los primos que acotan, pero después sí lo amplías para ver y ya ves que entonces son dos líneas, ¿no? Entonces está... Sí. Sí, incluso yo creo que... Y según lo que estás buscando, y el uso de la tecnología. Sí, yo creo que ahorita estamos en lo que yo le llamo el microscopio. Hubo una parte, como dice Gina, que por ejemplo pusimos entre el 135,000 y el 150,000. Pero yo lo que quisiera es que pudiéramos meterle entre el 1,500,000 y el 1,550,000. Yo quisiera, porque ahorita, y luego entre el 25 millones, porque estoy seguro que cuando lo llevemos a algo mucho mayor, vamos a encontrar cosas que todavía las podemos conjeturar, pero las vamos a ver mucho más. A veces siento que el microscopio es como si estuviéramos ya en un microscopio moderno, pero todavía hay de objetivos, lo que se llama los objetivos. Pero siento que debemos de brincar, como decía el profesor José Chávez, brincar al electrónico, es decir, tener ya el manejo de una de las supercomputadoras para poder calcular mucho más a un rango enorme, que será como el electrónico. Eso es lo que necesitamos ahora. Eso. Y vamos a encontrar cosas, yo creo que tenemos idea, pero muchísimo más, mucho más. Sí. Bueno, ¿algún otro comentario? A ver, Sí, gracias. si no, a ver, nada más, una cosa que no mencionaste, César, y me parece que es básica y que también sería de interés, pensando en los estudiantes bachillerato, es cómo encuentras la descomposición.
Por ejemplo, estoy hablando simplemente de la más simple, que es la de GN, sí, la que llamaste terciaria de Goldbach. La tercera de Goldbach, Exactamente. ¿Hay la alguna que no forma? llevaba potencias, nada. ¿Eh? No, exacto, por eso La digo que la no más tenía potencias. Exacto, por eso digo la más simple. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo encuentras? Hay un método, hay una fórmula para encontrar la descomposición, porque eso es básico, ¿no? Ujú. En lo que tú has Es graficado. Ujú. para generar las bases de datos, sí, tienes toda la razón. Exacto. Es la primera pregunta, es la primera Sí. pregunta. Y de hecho, cuando empezamos a la parte de la programación, lo primero que hizo la persona, el que hacía la programación, nos reuníamos, lo primero que hizo es decir, bueno, tomemos el número, y él alimentó con las bases de primos, que esas se consiguen fácil. La base de datos de primos. Hay bases de datos de miles y miles de primos. Entonces le alimentó con las bases de datos. Y así, grosso modo, el primer intento fue, bueno, te doy un número y ve y busca en los 3 conjuntos de primos, toma uno de cada uno y ve cuál coincide. Y si coincide, te lo quedas. Pero eso era tardadísimo. Yo cuando lo vi que No, lo me estaba imagino haciendo que así, sí. dije, no, eso es tardadísimo. Y le dije, yo le propuse, porque yo le platicábamos y yo le decía las formas, las ideas matemáticas, y él lo llevaba al lenguaje de la programación. Yo le dije, oye, si lo hacemos tipo un palomar, que simplemente tomemos de manera ordenada un primo de cada columna, llamémosle 3 columnas de primos, pensémoslo así, decir, yo le decía, tomemos un primo de cada columna de manera ordenada, 1, 1, 1 y 1, y lo arrojamos al casillero, luego otro y lo arrojamos a donde tenga que dar, y donde se repita, pues esa es la cantidad que va a tener cada número. Va a llegar el momento en que se va a acabar y ya no le va a tocar nada en el casillero de cómo vamos tomando. El asunto como del palomar. Y así fue como se programó la segunda vez. Tomar 1, 1 y 1 y alojarlo donde le tocaba. 1, 1 y 1 donde le tocaba. Y eso bajó el tiempo máquina, de entrada lo bajó como un 80-85%. Porque entonces ya no tenía que buscar, más bien tenía que clasificar. Y eso recortó el tiempo muchísimo, muchísimo. Esa fue bien. parte de la clave. Bueno, pues ahí muestra, ¿no? Bueno, este es un método, el que tú estás mostrando es computacional, ¿no? Ujú. Sí. Y la otra sería ver si se nos ocurre una fórmula, ¿no? Etcétera. Ujú. Cosa que a lo mejor, Sí, sí. es que lo que queríamos era la base de datos. Sí, exacto. La fórmula, híjole, lo que pasa es que llega el momento en que sí hay formas, pero híjole, que finalmente hay que computarizarlas para poder Son encontrar los complicadísimas. conjuntos. Sí, y para poder encontrar los conjuntos, porque llega el momento en que son cientos o miles de representaciones. Entonces, en lo teórico sí se puede, también se podría ir haciendo, pero finalmente hay que computarizar para poder visualizar y poder conjeturar algo. Bien. Finalmente hay que hacerlo. Otra pregunta Sí. nada más, porque no está puesto ahí en tus dibujos, en tus gráficas. Ajá. En el rango de números que trabajaste, que creo que eran como 150 y tantos mil, ¿no? Ujú. En algunos casos, en algunos fue más, en algunos fue menos. Bueno, bueno, me acordaba de ese. El número de representaciones, estoy pensando en el de en el de cuadrados. Ajá. Ajá. Estoy pensando en ese dibujo que pusiste de cuadrados, de la suma de 4 cuadrados. Ujú. Había una gran diversidad de representaciones, incluso números muy cercanos podrían tener, como mostraste, número de representaciones pequeñas o número de representaciones muy grandes. Pero el rango en el que se movieron ese número de representaciones, ¿cuál fue? Es decir, ¿cuál fue el número máximo de representaciones que tuvo un número en el intervalo que tú estudiaste? Ay, ahorita no me acuerdo No, ahorita, no, no no tengo el tienes... dato ok. Pero preciso más o ahorita, no menos, lo tengo. Sí no, lo no te podrá acuerdas del tener, orden. pero No, el orden nada más. No que
el número exacto. ¿Te acuerdas del orden o no? Ah, pues Cientos, mira, centenas, acuérdate, en el mil y tantos estaban 50 y tantos. Sí. En el 1013 tenía 50 y algo representaciones. En el 1013. Pero sí, llegaba el momento en que ya andaba ya en los cientos. Sí, iba creciendo. Fíjate, en el mil y tantos ya tenía 50 y tantas. El 1013, de ese sí me acuerdo. Ya. El 1013 que dije, a ver, veamos este primo. Tenía 50 y tantas y era de los que estaban en medio. Era la franja roja. Oye, otra cosa. O veintitantos, no, perdón, veintitantos. El que le seguía, el 1014 es el que tenía 50 y tantas. Sí, Sí, pero había igual sí. ahí alrededor de ese 1013 hubo un número como que de 50 y tantas, otro como de 50 y 14, tantos. etcétera, sí. Ya te imaginas en el 100,000, ya para el 100,000, ya andaba en los márgenes ya de miles. Ok, está bien. Sí. Está bien. Oye, la otra cosa, bueno, no sé si alguien tiene un comentario, pero a mí me gustaría hacerte todavía otra. Si Sí. nadie... Mira, ahora regresando otra vez a la ternaria de Ajá. Goldbach. Ajá. Y cuando te restringiste a los primos, como dijiste tú, una vía de tren, ¿no? Pero, Sí. pero que iba creciendo, con una cierta Ujú. curvatura, ¿cierto? Sí. Bien. ¿No intentaste hacer un ajuste de curvas, por ejemplo, para Sí. cada uno de los rieles? Ajá. ¿Y qué tipo de ajuste obtuviste? Andaba en asunto de cuadráticas. Ah, era Sí, como tipo cuadrático. Tipo tipo cuadrático. parábolas. Ah, ok. Y todo parece indicar que eso que está como en vía de tren, Sí. parece que cada una de las vías, porque lo analizamos vía módulo 6, las Ajá. clases módulo 6, y los primos módulo 6 finalmente están en la clase 6K+1 o 6K+5. Entonces parece que tiene que ver con la clase en la que pertenece cada uno de los primos. Sí, es que estaba pensando, justo en eso estaba pensando, Sí. en que a lo mejor a través se podrían también pensar en clasificarlos de ese modo, a través del Sí. orden del ajuste, Sí. en fin, Sí. porque vi varias clases allí, ¿no? La que Sí. mencionaste fue la de los primos, pero si tú te fijas, hay varias ramas cuyo comportamiento es análogo. Sí. Y entonces, Sí. tratar de ver cuáles son, dependiendo del ajuste, a qué rama pertenecen, qué características tienen los números que pertenecen a esa rama, pues. ¿Sí? Y en el caso de los primos, finalmente en la clase a la que pertenecen, pues por ser primos, pertenecen a una clase que es clasificada en las progresiones aritméticas de Dirichlet, finalmente. Y eso Bueno, nos da una ventaja porque hay donde rascarle. no, está Hay donde padrísimo. La verdad que rascarle. sí, da para divertirse un montón. Y yo creo que sí puede ser Sí, una herramienta muy padre para, que se puede presentar a los estudiantes de bachillerato. Y como tú lo dijiste, pues ahí se ponen a jugar y algo encontrarán. sí. Sí. Bueno, Gina me pregunta que cuál es la idea de la demostración, digo rápido, de las envolventes convexas. Parte de la base es el teorema de Fick, así se le conoce. El teorema de Fick, que tiene que ver con polígonos reticulares. Tiene que ver sí, con eso. Sí. para calcular áreas, dices. Y Gabriel, ya, Sí, antes gracias. de leer el chat, sí, y antes de leer el chat, Gabriel, claro que me acuerdo de ti. Luego dije, tú estuviste, yo me acuerdo. Todavía no leí el chat. Claro que me acuerdo de ti. Claro que Mm, sí. Ya me cayó. gracias, gracias, gracias. La otra cosa, a ver, bueno, ya, sigamos platicando esto. Sí. A ver, tú pusiste para cada n, ¿sí? Pensando en los cuadrados, suma de Ajá. cuadrados. Para cada n tú tenías una esfera de radio distinto.
¿sí? Sí. Exacto. Pero ¿qué pasa si consideras y divides? A ver, déjame ver si me sale. No, no me sale. Ajá, ok, divides. A ver, ¿qué pasaría si divides entre n? Ujú, entre n. Entonces, es decir, tú tienes n igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más w cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ajá. Cada n, tu Sí. descomposición es x, y, z, w. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? Sí. N es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más w cuadrada. Y Sí. x, y, z y w son enteros. Ujú. Sí. Cada cuaterna que te dé igual a n, al sustituirlo allí, pues será una representación en 4 cuadrados de tu número n. Hasta ahí voy, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. Ahora bien, si tú divides entre n, ujú, te va a quedar 1 igual a x al cuadrado, que es un entero, entre n, más y al cuadrado entre n, más z al cuadrado entre n, más w cuadrado entre n. Y esos son racionales. Ujú. Sí. ¿Sí? Ok, entonces en la esfera Sí. unitaria, en la 4 esfera, ¿no? En la esfera de dimensión 3, pues, ¿no? Que es la que estás manejando. Ujú. En esa esfera de dimensión 3, Ujú. de radio 1, cualquier punto con coordenadas racionales, pienso que te daría una representación como la que quieres. Nada más que la bronca es que cuando bajes la n, tendrías Sí. que bajarla y meterla como un x entre raíz de n y todo al cuadrado, ¿no? Para que Algo te quede la así, sí, expresión, tendrías algo que, así. a lo mejor tendrías que Sí. irte a una, no, se me ocurrió ahorita, digo, se me ocurrió con base en otra cosa que ya te había comentado también, ujú, pero no Sí, lo, me acuerdo lo de Fermat que totalmente, me sí, dijiste. exactamente, ajá. Es decir, Sí. simplemente estoy extendiendo esa idea a este caso, y entonces a lo mejor sería, hay que hacer la cuenta, mentalmente no la puedo hacer, pero a lo mejor en la esfera sería buscar, en esa esfera de dimensión 3, pues, ajá, de radio 1, buscar los puntos, cada punto con coordenadas racionales, posiblemente te den todas las posibilidades. Ujú. Es Sí. decir, el conjunto Sí, de lo que puntos. dices, sí, lo que dices suena bien. A lo mejor es buscar las esferas de radio 1 que tengan esos puntos racionales para que no haya bronca del raíz de n abajo y que sean enteros, algo así, para que no En haya fin, hay que bronca, pensarlo, sí, algo así. ujú, Sí, pero pero sí suena parecería que interesante. sí. Bueno, pues Sí, yo ya se acabaron mis preguntas. Gracias, César. Estuvo muy padre, me gustó. ¿Algún otro? muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues nada más, creo que fue una plática muy interesante. Muchas gracias, César. Ajá. No, a A ustedes, todos yo les ustedes, agradezco mucho su atención. gracias. Les Gracias. agradezco. A todos los presentes también. Ah, el Eh, correo, no he puesto mi correo. sí, ponlo, por favor. Ujú. Gracias, doctor. Y ahorita que ponga su correo, pues nos despedimos y nos vemos dentro de 15 días, donde sí va a ser dentro de 15 días, Clara, Sí, la sí, intervención Sergio, del doctor ¿andas Sergio de por la ahí? Ahí Vega. está mi correo. Ya lo Sí, puse, ahí claro. está mi correo. Y estoy a Bueno, disposición, cualquier cosa, yo encantado de vincularme con la prepa, encantadísimo. Cualquier Gracias, cosa, doctor. Gracias, gracias. bueno, de hecho ya estás en cualquier nuestro cosa. grupo. Sí, 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 pero de ir incluso, cualquier cosa, lo que ustedes me digan, yo estoy totalmente animado. Perfecto. Bueno, pues ya nada más les anuncio que la próxima plática por parte nuestra será un profesor invitado, ujú, de la Autónoma Metropolitana, egresado de nuestra facultad, el doctor Sergio de la Vega, quien estuvo presente aquí con nosotros. Muchas gracias a todos.
Entonces nos vemos en... Gracias. En 15 días. Ajá. Y nosotros nos vemos el martes. 13 de mayo. 13 de mayo. El martes. Órale, pues. Antes de que se vaya, no veo su correo, maestro. A ver, ¿En el chat? Si no lo pusiste, ¿cierto? ¿No lo puse? No, no está. No, vete al chat. Enter. A ver, según yo le apreté. A ver, déjenme ver. No. Según yo le apreté. ¿No le apreté? No. Déjenme, ahí va otra vez, a ver. Escribí. Ahí donde dice Juraría que lo escribir vi, pero... mensaje. Escribir mensaje aquí. Ahí lo... Sí. Guevara. A ver. Ciencias.unam.mx, enviar a, es que aquí creo es donde decía a todos, creo que se los... Todos. A todos, no sé entonces qué. Ahora Ya sí, está, ya. ahora sí. Ahora sí, ya. Gracias. Llevar a CES ¿De qué? 7. Ahí está. Órale. Ahora sí. Perfecto. Está bien. Bueno, Chao. Muy bien. bueno. Que les Nos vaya muy vemos. Adiós bien. a todos. Gracias. Gracias, gracias. Adiós.